autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos de los inmigrantes, buen trato a los animales, nueva política de drogas, por un Chile sin transgénicos, por los derechos de los artistas chilenos, por una justa paz y la no violencia. Muy bien, al parecer no va a haber tregua para Michelle Bachelet, ¿no? Y ellos están de inmediato en 2 semanas solicitando una educación de calidad, ¿no? Exigentes. Están en esta segunda gestión. Sin embargo, habría que hacer varias atingencias, ¿no? Primero, la única organización social con capacidad de movilización masiva en Chile probablemente sea en este momento la Federación de Estudiantes de Chile, que no convoca esta marcha. Las organizaciones que convocan esta marcha son 40 precisamente porque ninguna de ellas por sí sola tiene una gran capacidad de convocatoria. Entonces esperan que en conjunto logren una movilización significativa. Estos son grupos que políticamente son mucho más cercanos a Bachelet que la oposición conservadora, pero a su vez le dan un apoyo crítico a Bachelet porque dicen, ya te apoyamos en el primer gobierno y no hiciste alguna de las reformas que esperábamos de ti, aunque has prometido hacer alguna de las reformas que te pedimos ahora, incluyendo reformas a la Constitución, sabemos que tienes oposición dentro de tu propia coalición, sabemos que no cuentas con la oposición de derecha para hacer esas reformas, entonces si es necesario estamos dispuestos a presionar desde la calle para que esas reformas se hagan. El papel de los ex estudiantes, ¿no? Que ahora están ya en el Congreso, entre ellos la chica está Camila Vallejo, ¿de qué manera puede ayudar a la Bachelet o puede resultar, no sé, de repente alguien que no pueda contribuir con ella, ¿no? Bueno, si han dejado en claro algo hasta ahora es que tienen un pie en el hemiciclo y un pie en la calle. Entonces van a poner los 2 pies en uno u otro foro según convenga en cada caso. Si ven que el gobierno de Bachelet no quiere avanzar en las reformas prometidas, sobre todo educación universal y gratuita y de calidad, que es la demanda, sobre todo a nivel universitario, porque a nivel escolar es distinta la situación, van a salir a protestar contra Bachelet. Pero si Bachelet intenta hacer reformas y es la oposición conservadora la que intenta impedirlas, van a salir a protestar contra esa oposición. Pero en todo caso, a lo que voy es a que ellos están dispuestos a seguir apelando a las movilizaciones en la calle para llevar adelante su agenda. Claro, también que los estudiantes van a ser también bien exigentes con ellos mismos también, porque una cosa es estar en la calle y otra cosa es ser parte del Ejecutivo o formar parte del Parlamento, ¿no? A veces en la teoría y la práctica es totalmente distinta. Bien, ahora nos vamos al Brasil. El gobernador del estado de Sao Paulo ha propuesto un plan para evitar posibles desastres relacionados con la sequía. Debido a la grave sequía que ha golpeado a Sao Paulo durante los últimos meses, la ciudad más grande de Brasil está al borde del racionamiento de agua. Frente a la sequía que se avecina, el gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, propone un plan para evitar posibles desastres a futuro, los cuales tendrían un costo de $213 millones. El gobernador propone la construcción de un sistema que permita que su estado tenga acceso a las aguas del río Paraíba en tiempos de emergencia. Agregó también que un plan para integrar el suministro de agua dulce de Sao Paulo con otras fuentes de agua cercanas ya forma parte del programa de desarrollo de la ciudad. Técnicamente para el 2020 se tiene que construir la integración entre las cuencas. Estamos tratando de anticipar, teniendo en cuenta los cambios climáticos y la irregularidad de las lluvias. Es para dar sensación de seguridad. Los economistas se han preocupado de que el racionamiento de agua o escasez también puede afectar en la economía brasileña. Por ejemplo, los productores agrícolas, en este caso los de café, se enfrentan a un mal año debido a la falta de precipitaciones. Bien, y les contamos que las FARC han señalado que la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, afecta negativamente el proceso de paz con el gobierno de Colombia. Rafael Pardo Rueda. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reiterado la destitución del funcionario Gustavo Petro, quien ya no es más el alcalde de la ciudad de Bogotá. Petro, de 53 años de edad, fue despedido por el inspector general en diciembre del año pasado debido a supuestas ilegalidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la ciudad. Sin embargo, hasta hace poco, su destitución quedó en el recurso de apelación. Ahora su lugar lo ocupará el actual ministro de Trabajo. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes.
En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual ministro del Trabajo, para que se encargue de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ante este comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la máxima autoridad judicial de Colombia suspender su decisión y permitir a Petro servir el resto de su mandato. Santos aclaró que la investigación para expulsar a Petro había sido exhaustiva y que tenía que llevarse a cabo para respetar la Constitución. Sin embargo, las FARC ya han resaltado que la destitución de Petro, un exguerrillero, podría tener un impacto negativo en los diálogos de paz con el gobierno colombiano. Deploramos la absurda decisión política del presidente, que toma la alcaldía de Bogotá en un verdadero golpe de mano. Resulta para esta delegación y para la ciudadanía en general, resulta casi imposible desligar esta determinación de propósitos electorales. Cabe resaltar que el despido de Petro y la prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años es vista como una medida drástica, incluso para quienes no lo apoyan. Muy bien, y además en estas declaraciones la FARC ha hablado pues la necesidad de crear una comisión de la verdad, dice que tenga como propósito el esclarecimiento del origen, la verdad de la historia del conflicto interno colombiano, cuando bueno sabemos quiénes son los protagonistas. Sí, bueno, en todo caso, si es una comisión independiente, podría ser el informe que produzca de interés, pero ahora, tiene sentido en todo caso que se solidaricen con Petro, porque la idea, a ellos se les está planteando lo que se le planteó a Petro en su momento, a la organización a la que Petro pertenecía, al M-19. Si se desmovilizan y entregan las armas, vamos a respetar todos sus derechos dentro del orden constitucional, van a poder participar en elecciones, ganarlas y ejercer cargos de elección popular. Petro ganó limpiamente todas las elecciones en las que ha participado, para diputado, para senador, para alcalde de Bogotá, y aunque yo no soy ni abogado ni especialista en sistema legal colombiano, la idea de que un funcionario de alto nivel, probablemente el cargo de elección popular más importante después de la presidencia en Colombia, pueda ser destituido por un procurador por algo que no es claramente una conducta delictiva, es francamente cuestionable. Yo no sé si eso sea legal bajo las leyes colombianas, pero claramente es antidemocrático, en mi opinión, y no es casual por eso probablemente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le haya concedido una medida cautelar que el gobierno colombiano alega no es vinculante y por ende ignorado. ¿De qué manera puede afectar el proceso? Porque estamos hablando que entran a la semana número 22 de conversaciones, vienen también las elecciones, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, las FARC no van a participar del proceso electoral en ciernes, sea cual sea el resultado de las negociaciones, participarían años después en procesos electorales, pero las FARC están negociando porque están a la defensiva, porque están perdiendo la guerra. Y entonces ese sigue siendo la realidad de los hechos y por ende siguen teniendo incentivos para continuar la negociación, pero sí es preocupante para ellos legítimamente, primero el hecho de que en los 80 cuando intentaron participar políticamente, su fuerza política fue diezmada por la represión de los paramilitares y de sectores de la fuerza de seguridad aliados a los paramilitares, pero ahora ver este caso también de un exguerrillero desmovilizado que gana una elección y no es destituido por una nueva votación popular, sino por una autoridad de segundo rango, ¿no? Van a decir, bueno, ¿nos van a hacer lo mismo en caso de ganar elecciones? Muy bien, ahora vámonos al Uruguay. El presidente José Mujica anunció que su país acogerá de manera temporal a 5 presos provenientes de la prisión de la base estadounidense de Guantánamo. Presos de la prisión de máxima seguridad de la bahía de Guantánamo llegarán a Uruguay. Así lo ha confirmado el presidente de ese país, José Mujica. El mandatario aceptó acoger a estos reclusos, todos sospechosos de terrorismo. El pedido fue hecho por el gobierno de los Estados Unidos, lo que convierte a este país sudamericano en el primero de la región en aceptarlos.
Es un pedido por una cuestión de derechos humanos. Hay 120 sujetos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron una sentencia, dijo Mujica. Aseguró que Obama se ha cansado de esperar al Congreso de su país, por eso ha pedido ayuda a otros gobiernos. Mujica, un ex guerrillero que llegó al poder en 2010, añadió que los ahora prisioneros vendrían en calidad de refugiados y que incluso podrían traer a sus familias. En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Montevideo señaló que viene consultando a varios países de Sudamérica sobre el cierre de Guantánamo, una promesa de campaña electoral del presidente estadounidense que hasta ahora no había cumplido, pero parece estar dando los primeros pasos. Según el semanario Búsqueda, Uruguay recibirá durante al menos 2 años a 5 presos de la cuestionada cárcel. Muy bien, vamos a hablar pues de qué manera van a estar estos refugiados, ¿no? Porque la pregunta que te estaba haciendo antes era por qué no regresarlos a su país, ¿no? Sí. Depende de cuál sea su situación, ¿no? Bueno, una primera cuestión es que diversos medios se han referido a ellos como terroristas, o sea, en otras palabras, delincuentes. Y uno no es un delincuente hasta que un juez en un proceso justo decida que lo es. Ninguno ha sido a través juzgado. de una sentencia judicial. Estas 5 personas no han sido juzgadas, la gran mayoría de los que están en Guantánamo no han sido juzgados. Si la evidencia contra ellos era tan clara, ¿por qué en más de 10 años no los han llevado a juicio? Bueno, ahí está el tema de que dónde los llevas a juicio, ¿no? Si los trasladas a Estados Unidos para ser juzgados por cortes civiles en Estados Unidos, esa fue una alternativa que se consideró, pero el Congreso no aprobó los fondos para su traslado y algunas prisiones se negaban a tenerlos. Regresarlos a su país de origen suele ser un problema porque o bien son países aún en guerra, por ejemplo, la propia Afganistán, donde algunos de ellos fueron capturados, o bien los regresarían a países que, dado los antecedentes, muy probablemente los detengan y los torturen. Entonces, no los pueden llevar a Estados Unidos porque el Congreso no aprueba fondos para ser trasladados a Estados Unidos. Hay problemas en devolverlos a su país de origen, y entonces Estados Unidos está buscando países que voluntariamente decidan albergar a algunos de ellos. Nadie los quiere, o sea, salvo Uruguay, porque se le consultó, incluso yo sabía a España y no nada, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, en el contexto en que fueron atrapados, la probabilidad de que hayan tenido algún vínculo con, por ejemplo, el movimiento talibán parece alta. Pero repito, nunca han sido juzgados. Si la evidencia fuera tan clara, ¿por qué no los llevan a juicio? Y entonces, claro, es un poco complicado recibirlos precisamente por esa presunción, pero el tema es que la presunción de inocencia sigue vigente, por lo menos en un Estado de Derecho, y claro, yo supongo que Mujica lo pensará en términos de su propia experiencia. Él estuvo más de 13 años preso en cárceles del Estado uruguayo. Bueno, si lo va a mantener él, ya veamos. Muy bien. Y les contamos que la Guardia Costera italiana ha rescatado más de 3.000 inmigrantes en solo 72 horas, según informó la Marina de ese país. En el último día fueron 1.000 los rescatados, que serían de Eritrea y Siria. Entre ellos se encuentra una mujer embarazada. De otro lado, el miércoles la Marina también informó que más de 2.000 inmigrantes fueron rescatados por sus buques cerca de Mare Nostrum, en la costa sur de Sicilia. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar a los responsables de los constantes traslados de inmigrantes al sur de Europa. De acuerdo con la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex, en el último trimestre del 2013, más de 20.000 personas ingresaron a Europa de manera ilegal a través de Lampedusa y también otras zonas del sur de Italia. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con el tema del avión desaparecido. De acuerdo a Australia, han encontrado una posible ubicación de sus restos. Y vamos a regresar también con Michelle Obama y sus actividades. Esta semana la alegría llega desde las alturas de Apurímac, la tierra de todas las sangres, con el Pucllay 2014, el Carnaval de Andahuaylas. Un maravilloso encuentro cultural que se convierte en un gran espectáculo de baile y mucha alegría.
Vive el Pucllay 2014 en vivo este jueves 20 y viernes 21 de marzo, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Municipalidad Provincial de Andahuaylas.